Lucas capítulo, sí saben el capítulo, ¿no? Por lo menos. 17, ¿estás seguro? Que hay gente que... Lucas 17. Muy bien. Lucas 17. ¿Versículo? ¿Cuál? 20. Bueno, estamos estudiando el libro de Lucas en forma sistemática y ya hemos avanzado por muchos versículos de este texto. Lo que hemos dicho es que Lucas busca demostrar claramente que Jesús es ese Mesías que Israel estaba esperando. Para eso va al Antiguo Testamento, nos muestra que las profecías decían que antes de que viniera Jesús tenía que venir el precursor. Ese se llama Juan el Bautista y efectivamente nos muestra el nacimiento de Juan, su ministerio y también que él tendría que anunciar a Jesús. Juan lo profetiza primero diciendo que vendría uno que no soy digno de siquiera desatar la correa de su calzado. Ese es el que profetiza que vendría y efectivamente cuando aparece Jesús dice, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, que esa es la otra parte que nosotros veíamos ahí. También vemos cómo se inicia el ministerio de Jesús, pero cuando se inicia, miles de personas lo siguen, él nombra discípulos, nombra apóstoles, pero las personas lo siguen por las motivaciones equivocadas. Y esas motivaciones equivocadas es que como muchos buscan a Dios porque Dios les puede dar salud, les puede dar algo de dinero, los mantiene con algo o les quita las influencias satánicas que pueda haber específicamente en su vida. Esas son algunas de las cosas que pueden estar pasando en eso. Entonces, cuando Jesús se da cuenta de eso, empieza a enseñar por parábolas y como lo hemos visto, las últimas sesiones, la mayoría son parábolas, porque Jesús ahora, este es el sistema de enseñanza que Jesús estandarizó a partir de ver a la gente en su incredulidad, cosa que le molestó mucho. Entonces, desde ese punto de vista, las parábolas nos enseñan, a través de las parábolas Jesús empezó a atacar a los líderes religiosos, en este caso a los fariseos. La Biblia nos muestra cómo empezó Jesús a decir que los fariseos, dice, no sigan la levadura de los fariseos, no sigan sus enseñanzas, no sean tan orgullosos como ellos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo los fariseos atacaban a Jesús, decían que Jesús, los milagros que hacía en el nombre de Satanás, que como alguien de un pueblo tan insignificante podía de verdad ser un profeta y muchas cosas así, solo con el ánimo de poder desprestigiar su ministerio. Cuando ya llegamos a donde estamos actualmente, estamos llegando ya al final de la vida de Jesús. Jesús está a punto de entrar a Jerusalén y obviamente Jesús enfatiza cuál es el propósito. Ya les anunció que va a morir, que tiene que morir para el perdón de nuestros pecados, pero también les anunció que lo más importante para él son la salvación de las almas. Es la vida eterna de una persona. Y para eso dio 3 enseñanzas, la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo pródigo. Mostrando, eso es lo que realmente es importante y valioso. También el Señor da enseñanzas de la fe, de que la fe nos sirve para poder perdonar, que la fe nos sirve para ser siervos fieles al Señor, que era lo que hablábamos la vez pasada. Y también que lo último que vimos fueron los 10 leprosos. Vimos la vida agradecida de un creyente. Cuando una persona realmente es creyente, lo que Dios hace tiene que ser reconocido y tiene que haber un sentido de agradecimiento genuino por eso. Y hoy llegamos al capítulo 17, al versículo número 20. 17, 20. ¿Ok? Y hoy vamos a hablar de algo del futuro. ¿A ustedes les gusta hablar del futuro? Vamos a hablar de los acontecimientos que como cristianos estamos esperando y de los acontecimientos que en la Biblia estaban esperando los judíos en los tiempos de Jesús. Y vamos a comparar unos con otros. En ese tiempo increíble, el texto que vamos a usar es 17:20 y increíble que comienza con una pregunta de los fariseos. Recuerden que los fariseos no se perdían ninguna enseñanza del Señor. Lo odiaban, pero no se perdían ninguna enseñanza porque querían que tropezara en alguna palabra. Interesante, ¿no? Por eso hoy vamos ahora a comenzar orando, pidiendo al Señor que nos ayude, nos guíe en esto que vamos a hablar el día de hoy. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo. Te agradecemos por todas las cosas, Señor, que tú haces. Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres quien hace y quien obra, Señor.
Y solo tú, Señor, es quien nos puede guiar. Por eso todo honor y toda gloria sean dadas a ti. Señor, ten misericordia de nosotros, te lo rogamos, te lo suplicamos. Ayúdanos en este día para hablar con claridad, para que el mensaje sea claro a los corazones, a las vidas, y que para que podamos, Señor, glorificarte y exaltarte. Quita todo obstáculo de nuestra mente que sea impedimento para esto y guíanos para que podamos comprender, gracias a tu Santo Espíritu, estas verdades aquí reveladas. Misericordia para quienes escuchan y para tu siervo pedimos en esta mañana. Amén y amén. El texto comienza en el 20 y 21, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí que el reino de Dios está entre vosotros. ¡Wow! Reino de Dios. Nosotros no estamos acostumbrados a los reinos porque nosotros no vivimos en una época de reyes. En los tiempos bíblicos mucha gente vivió en los tiempos de reyes, aún en los tiempos en que Jesús estaba todavía había reinos y había reyes, pero en los tiempos de hoy no hay. Está el rey León, pero no es un rey de esos que tenemos que mirar. Entonces por ahí no es. Interesante eso. Entonces para nosotros que todavía se esté hablando en términos de reinado, pero un rey básicamente es alguien que es soberano sobre un país, una región o una gran extensión de tierra. Y la Biblia enseña que la soberanía de Dios se extiende sobre todo reino material y espiritual. Así lo enseña la Biblia. El Señor es rey sobre todo reino material o espiritual. Obviamente el reino material es el que nosotros, ser el dueño de todas las cosas. Y el universal es el que sustenta y que ha creado todo y lo sostiene. A eso específicamente que se refiere la palabra. Por eso el Salmo 10:16 dice, Jehová es rey eternamente y para siempre. Sin embargo, el reino universal, ese que Dios creó, está sufriendo hoy por la rebelión del ser humano. Eso por el pecado de la humanidad, como el de Satanás, ha hecho que ese reino esté manchado espiritual y físicamente. Y en este contexto que nosotros vamos a mirar, los fariseos le hacen una pregunta a Jesús que tiene que ver con el reino. Para entender eso, tenemos que mirar qué pensaban ellos o qué simbolizaba para ellos el reino. Los fariseos, por enseñanzas no necesariamente bíblicas, habían llegado a la conclusión de que el Mesías iba a instaurar su reino en Israel. Pero ellos, tergiversando las escrituras, no entendiendo la profundidad de ellos, pensaron que ese Mesías era un rey militar, que cogería a los romanos y los aplastaría y los volvería nada. Ellos llegaron a pensar que supuestamente esa era la clase de Mesías que iban a tener. Ahora, cuando ellos miraban a Jesús, decían, Jesús tiene la palabra, tiene el poder, hace unas cosas que, bueno, solamente el Mesías puede hacer. Pero eso de que sea pobre y humilde y no le guste la guerra y no diga, se vive, se siente y como que no salgamos a... Pues eso, la verdad, les hacía dudar que él fuera el Mesías. Ahora, era una duda nacional. Fue la duda tan grande que Juan el Bautista, cuando estaba en la cárcel ya que lo iban a matar, le mandó discípulos de él para preguntarle a Jesús. Le dijo, Jesús, Juan te manda a preguntar, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? O sea que hasta Juan, el profeta, decía, ¿eres tú? Ese es. Increíble, ¿no? ¿Y Jesús qué le contestó? No le contestó. Le dijo, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan y el reino de Dios está siendo proclamado. O sea, algo más que le compruebe que yo soy. Yo soy. Porque obviamente esa idea de un Mesías nacional, liberador, estaba muy arraigada en la nación judía. Entonces era un gran problema pensar en un hombre que, como Jesús, que no tenía esas condiciones. Y por eso lo veían así. Entonces los fariseos en ese momento le preguntan, ¿cuándo vendrá su reino? El reino era el cumplimiento de las promesas que hizo Abraham, David, promesas del nuevo pacto que los judíos conocían. Y ellos estaban esperando que ese cumplimiento de todas esas profecías que habían hecho estos hombres se cumpliera específicamente en el Mesías.
Ellos decían y conocían, porque la Biblia lo dice en partes, que el reino de Mesías se caracterizaría por tener paz, gozo, consuelo, prosperidad, salud, verdad y sobre todo que el Mesías, como lo dice la Biblia, gobernaría personalmente en ese reino. Esa es una promesa de Zacarías, de Isaías, de que el gobierno personal del Mesías, que él mismo estaría al frente de ese gobierno, que es una cosa que todavía no ha pasado. Entonces en su cabeza ellos tenían eso, que esa era la expectativa. Entonces era sacado de promesas de la Biblia, de cómo iba a ser cuando el rey viniera, pero también de escritos no bíblicos en los cuales ellos montaron un resto de historias que no los lograron entender. En pocas palabras, ellos no estaban esperando el reino espiritual que Dios había prometido. No esperaban un rey que se muriera por sus pecados. ¿Y saben por qué no lo esperaban? Porque los judíos se consideraban que eran justos y no pecadores. Ese era el gran problema. Su orgullo era así de grande. Por eso acá las multitudes seguían a Jesús. ¡Wow! Entonces le preguntan a Jesús, ¿cuándo ha de venir el reino? Los judíos pensaron, los fariseos en este caso pensaron, ¿será que este es? Si este es, tiene que armar la guerra y tenemos que agarrarnos con los romanos. Y entonces cuando veían que las multitudes lo seguían, ellos pensaron, los fariseos, si Jesús se levanta, por eso también era un enemigo Jesús para ellos. Jesús se levanta, lo que él diga la gente lo va a hacer porque miles de personas lo siguen. Si Jesús dice, nos rebotamos con los romanos, la gente se hubiera rebotado con los romanos. Y por eso los fariseos le temían, porque si Jesús decía, nos vamos contra los fariseos, la gente se hubiera ido contra los fariseos, de frente. Por eso lo odiaban tanto. Entonces, para dejarlo claro, Jesús realizaba constantemente muchos tipos de señales, pero lo que los hacía dudar era la forma en que Jesús decía, en la cual Jesús decía que era humilde, que no se agarraba, que pusiera la otra mejilla. O sea, todo eso los desconcertaba a ellos y decían, no, es que no es. Por eso a Jesús cada rato le decían, muéstranos señal, hasta que el Señor se cansó y dijo, la generación perversa demanda señal. Y la única señal que les iba a dejar ver más sería la señal de Jonás, de la cual hablamos acá un día. Entonces el Señor les contesta, el reino de Dios no vendrá con advertencia, dice el texto, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¡Wow! El reino de Dios, señores, va a llegar así. No viene con un aviso, no dice tráiler y llegó, tin, no. No viene, mire, aquí está, mañana la visita, no nos va a avisar cuando se instaure el reino de Dios. No hay señales, ojo, visibles de esa venida, de que llevará a las personas a exclamar, que las personas digan, mire, el reino está allí, está allá. Que como dice ahí, helo aquí o helo allí, esa vaina no va a haber nada de esas cosas. Su venida no será anunciada. Pero como los fariseos no eran salvos, no podían discernir el reino espiritual. Y no podían comprender la clase de reino de la cual Jesús estaba hablando. Ellos solo pensaban en el reino material, cuando el Mesías gobierne y mande y acabe a todos. Eso es lo único que pensaban. Pero ¿por qué no podían discernir que el reino del cual el Señor estaba hablando era la salvación de las almas? Un pueblo formado por todas las personas que a lo largo de la historia hayan creído genuinamente en Él. Eso pasa con toda persona no salva. La Biblia dice que el hombre natural, ¿saben quién es el hombre natural? Dice, no puede entender las cosas de Dios. El hombre natural es el que no tiene discernimiento para comprender lo que está pasando a nivel espiritual. Y no lo tiene por una razón, no tiene al Señor. Y si no tiene al Señor, no hay discernimiento. Y pues eso es lo que pasaba. Los fariseos eran hombres naturales. No podían entender eso. ¡Wow! Y entonces acá es cuando Él les contesta que el reino de Dios está entre vosotros. Está entre vosotros. Uy, interesante. Wow. Entonces los fariseos se tuvieron que haber rebotado mucho. Y dice, ¿cómo así? ¿Usted ya está en el reino y no nos dimos cuenta? ¿A qué horas? ¿Usted ya tiene el reino ya listo y nosotros no estamos ahí? O sea, ¿qué pasó? Claro, esa respuesta obviamente los desconcertó. Entrar al reino espiritual
Y ahora es porque ellos no entendían que el reino ya estaba porque Jesús estaba enseñando el evangelio, las buenas nuevas. Porque ya había personas que estaban diciendo, yo tengo que cambiar mi vida, yo tengo que transformarla, yo tengo que estar ahí. Ya había, y lo dice la Biblia. Cuando por ejemplo Lucas en el libro de los Hechos habla de Jesús, dice, hablándoles acerca del reino de Dios. ¡Wow! Cuando en el libro de los Hechos Lucas narra la escena de Felipe el evangelista, dice que anunciaba el evangelio del reino de Dios. ¿Y qué era el reino de Dios? El mensaje de salvación, un reino espiritual. De eso se trata específicamente en este texto. ¡Wow! Y entonces el texto continúa cuando pasamos, miramos ahí, versículo número 22. Dice, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver a uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. ¡Wow! Y entonces el Señor le dice, ahora cambia, los discípulos le preguntan y ahora él se dirige, primero le preguntan los fariseos y ahora les contestó y ahora se dirige a sus discípulos. Y les dice a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los hijos del hombre, uno de los días del Hijo del Hombre y no le veréis. Uy, interesante. Los cristianos, ojo lo que voy a decir, maduros, anhelan la venida del Señor por las causas correctas. Usted puede venerar la venida del Señor, pero por causas incorrectas, como decir, estoy harto en esta tierra, llévame, ven rápido. Esa es una causa incorrecta. ¿Ok? Los creyentes maduros anhelan que el Señor venga por las causas correctas. ¿Cuál es la causa correcta? Pues que ya es su hora, que el Señor ya va a hacer justicia en la tierra por las causas que la Biblia señala que son las correctas. Pero cuando a las personas no les importa si Jesús viene mañana o pasado mañana, y cuando ese es un tema que a alguien no le interesa, que eso pase en una persona no creyente normal, pero que un creyente no tenga interés en las cosas de Dios, sino que el Señor solo le sirva para su realización personal, grave. Cuando Jesús es solo un medio para estar bien, para que me vaya bien, para tener un trabajo, para eso, perdió, está mal esa persona. No, la gloria de Dios es el propósito del regreso de Cristo. Y para eso el Señor ha ofrecido la salvación de los pecadores y murió por cada uno de nosotros. Por eso hoy es tan triste que lo que se está dando. Ahora, cuando el Señor dice aquí en este texto, dice que desearéis ver, y la más triste de la historia es que dice, y no le veréis. Uy, dice que desearían ver. ¿Qué significa que desea ver uno de estos días? Uno de los días del Hijo del Hombre. Qué chévere, dicen muchos, haber vivido en esa época y escuchar en vivo y en directo a Jesús. Eso hubiera sido chévere, ¿no? Dice, estuve sentado a los pies del Maestro, usted todo espiritual. Sería chévere, ¿no? Escuché su predicación con la voz de Jesús. ¡Wow! La presencia misma de Jesús. O sea, y entender Él es Dios. O sea, todavía más interesante entender que Él es Dios. ¿Cuánto tiempo la gente tuvo ese acceso tan abierto a Jesús? El ministerio mismo, 3 años y pico. Fue el tiempo en que la gente pudo tener y ver esos días donde Jesús estaba charlando con la gente así en cara a cara y ese tipo de cosas. ¡Wow! Pero un día el Señor se fue. Y entonces el mundo se colapsó más aún. Después de la ida de Jesús, el mundo ha tenido etapas y se está colapsando y lo estamos viendo, se colapsa cada vez más hacia el mal, hacia cosas. Y entonces hay personas que empiezan a gritar, Señor, ¿cuándo vas a regresar? Y algunas mueren y todavía no ha regresado. O sea, como dice el texto, dice, desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no le veréis. Uno de los días donde Él instaure su reino y no lo verán. Y eso le ha pasado a muchas generaciones, no lo han visto. No quiere decir que están en el infierno, no, simplemente el Señor no llegó cuando ellos estuvieron y pudieron ver unos días cuando el Señor está en la tierra, en carne viva, viéndose esas cosas, en eso. Y por eso, a pesar del desespero de muchos, no lo verán, porque hay un tiempo perfecto para la venida del Señor, como lo dice la Biblia. Santiago, por ejemplo, dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Hay que esperar, porque será específicamente en el tiempo que quiera. Pero mientras pasa, va a salir un montón de gente engañadores y Jesús advierte quiénes son.
versículo 23 y 24. Versículos 23, 24. Miren lo que dice. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis, dice el texto, ni lo sigáis. Por como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Uy. Cuando Jesús vino por primera vez, ¿quién se dio cuenta? ¿Hubo baby shower? No hubo baby shower. No hubo. ¿Hubo serpentinas en el establo? ¿Bombas? ¿Cuando nació? Nada. ¿Bienvenido a la tierra? Nada. ¿Quién supo literalmente? Nació en un pueblo pequeño, muy pequeñito, casi desconocido. Llegó y aparte de sus padres y los pastores y los ángeles, nadie fue consciente de su nacimiento. Interesantísimo. Pero eso fue en la primera venida. En la segunda será todo lo contrario. Todo el mundo va a saber que Él regresó. ¿Ok? Todos se van a dar cuenta. Pero mientras eso pasa, va a aparecer gente que dice, mírenlo, está allí. Jesús está allí. Lo que pasa es que lo tenemos guardado porque la inseguridad acá es compleja. O va a decir, mírenlo, está allí. Pero lo que pasa es que eso solo lo pueden ver los elegidos. Únicamente un grupo de gente muy consagrada. Y ya ha habido gente así. Ya hemos escuchado ya de varios Mesías en Israel que están allá guardados supuestamente y que te dicen que son el Mesías, que son. Y cuando no es que aparece un loco que dice que es Cristo, como el de Creciendo en Desgracia, que decía que él es Cristo y ahora la mujer es Cristo. No, una cosa impresionante, una locura. La de la secta de lo Creciendo en Desgracia. Pero el Señor dice que el día que regrese va a ser evidente de todos. Va a ser como un relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo. Como cuando sale ese rayo, usted ve esa luz y todo el mundo, allá está cayó ese rayo. Dice, así va a ser. Todo el mundo va a poder observarlo. Va a ser inconfundible, repentino, así como un relámpago que usted no sabe a qué horas llega. Y va a llegar el Señor. Y la Biblia dice en Apocalipsis, todo ojo lo verá. Nadie se va a perder ese evento. Nadie. Es algo increíble. Pero antes que pase, el Señor dijo que tenían que pasar algunas cosas, como la del versículo 25. Pero primero es necesario, dice el texto, que padezca mucho y sea desechado por esta generación. ¡Wow! Él dice acá, primero tenía que padecer mucho. Significa sufrir. ¿En qué consistía el sufrimiento? Ser el sustituto por nuestros pecados. Ese es el sufrimiento. Y está diciendo, tengo que primero padecer, sufrir. Él no tenía por qué padecer. Ese padecimiento al que se refiere es pagar nuestros pecados. Pero también tenía que ser desechado, despreciado por la generación, por su propia generación, que en este caso, como dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dijeron, usted no es. Y Jesús entonces está diciendo que antes de que Él venga, Israel lo tiene que rechazar. Uy, Él no va a venir como rey hasta que Israel lo rechace. Wow. ¿Ya lo rechazó Israel? Uy, buena pregunta. ¿En los tiempos bíblicos lo rechazó? Sí. Vamos al libro de los Hechos 3, 12 al 15. Dice, viendo Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si fuera por nuestro poder o piedad que hubiéramos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros otra vez negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. El libro de los Hechos narra el rechazo que tuvo de parte de Israel. Pero para que Él venga, primero Israel se tiene que arrepentir. Y solo después que se arrepientan y regresen a Dios, entonces, y Dios les haya perdonado, entonces llegarán para Israel los tiempos de refrigerio, como lo dice, y la restauración de todas las cosas. Ese texto está en Hechos 3, 19 y 21. Por eso dice en el 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Uy,
Interesante. Y aunque mataron y rechazaron a su Mesías, que eso es verdad, el pacto de Dios sigue con ellos y por eso la promesa sigue vigente, de darles la oportunidad. Si usted va a Israel hoy y va a hablar y dice Cristo es Dios, ¡pum!, le dan duro porque ellos dicen no, Cristo es un profeta, solo es un profeta, pero Él no es Dios, ni es el Salvador, ni es el Mesías. Ellos no lo consideran hasta el sol de hoy así. O sea, lo siguen rechazando. Entonces, como Jesús quiere aclarar específicamente el asunto, entonces Jesús coge 2 escenas históricas reconocidas, muy famosas, para mostrar cuando Él venga qué va a ocurrir. Porque primero los fariseos le preguntaron, ¿cuándo será instaurado el reino? ¿Ok? Y ahora él siguió la explicación, pero con los discípulos. Y les quiere contar a los discípulos cuando Él venga exactamente a qué viene. Y aquí está el asunto. Versículos que van del 26 al versículo 30. Yo voy a tomar unos poquitos uno por uno para irlos llevando ahí. Desde el versículo 26 hasta el versículo 30. Primero habla de un señor que tenía un barquito que se llamaba Noé. No se llamaba Moisés, por favor. Se llamaba Noé, que construyó un arca llamada el arca de Noé. Muy bien. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Uy. El Señor está diciendo que cuando Él venga, la circunstancia del mundo va a ser como la circunstancia que había en los tiempos de Noé. La gente tenía sus actividades normales, todas muy parecidas a las de hoy. Dice acá que comían, aquí se le nota que algunos comen, bebían, se casaban y se daban en casamiento. O sea, se comprometían hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Uy. Tristemente, estos momentos, este y el de Lot que va a narrar el de Sodoma, son de los momentos más tristes de la historia de la humanidad, porque hablan de la perversión de la historia del ser humano, la perversidad sin freno. En los tiempos de Noé, la maldad de los hombres era de mucha sobre la tierra. Eso está en el libro de Génesis 6:5. Vamos allá por un momento. Y vio Jehová la maldad de los hombres, que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente el mal. Vamos a hacer una comparación, ¿no?, con el día de hoy. Primero preguntémonos, ¿hoy en día la gente come? ¿Bebe? Sí. ¿Se casan? Sí. ¿Se dan en casamiento? Sí. ¿Compraban, vendían, plantaban, edificaban? Sí. Todo el mundo hace todas esas cosas hoy, igualito. O sea, tienen vidas normales. ¿Listo? Pero preguntémonos, ¿la maldad de los hombres es mucha hoy sobre la tierra? Sí. Y sigue en aumento. Y aquí dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos sea de continuo solamente el mal. Y desgraciadamente la gente hoy tiene mentes cada vez más perversas y cada vez maquinan más cosas feas y en la mente del hombre como cada vez está más contaminada. Y la respuesta es sí, cada vez vemos peores cosas, pecados mucho más fuertes. Vemos un alejamiento de Dios mucho más duro, una pelea contra las cosas de Dios de una manera terrible. Entonces, digamos, estamos en tiempos parecidos y uno podría decir, claro, absolutamente. Estamos en tiempos parecidos a los de Noé. Y Dios dice que cuando llegó al colmo, porque así es como lo llama la Biblia, dice que llegó el colmo de la iniquidad, de la injusticia de ellos, Dios actuó. El Señor le está diciendo a sus discípulos, miren, no crean cuando alguien les dice que ya llegó el reino y vainas de esas. Así no es. Pero va a pasar, y les recuerda, como en los tiempos de Noé. Cuando ustedes vean que las circunstancias del mundo son como las circunstancias de Noé, la gente está viviendo sus vidas, pero cada vez más, peor. Entonces, ya estoy por llegar. Esa es la señal. ¿Listo? Y después, para fortalecer el asunto, les da un segundo ejemplo, que es todavía más claro para nosotros. Está en el versículo 28. Dice el texto 28 y 29. Que dice asimismo,
como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Todas esas, ay, claro, todo el mundo está haciendo exactamente lo mismo. Todos son verbos: beber, comprar, vender, plantar, edificar. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Lo de Lot todavía era más tenaz. Vivía en una ciudad que se llamaba Sodoma. Sodoma era una ciudad caracterizada por la perversión sexual, tanto que su nombre llegó a significar, y todavía lo es, homosexual. Tan malos eran los habitantes de Sodoma, o sea, los sodomitas, que intentaron violar a los ángeles que fueron enviados a rescatar a Lot y a su familia. De ahí sale el asunto. Terrible, impresionante. Y cuando Dios vio que ese pueblo iba a hacer eso, o sea, ya el pueblo estaba totalmente contaminado en Sodoma con prácticas sexuales, sobre todo el homosexualismo, dice que Dios optó por destruirlos. Dijo, ¿pero qué hizo antes? En las dos escenas. En la escena 1 sacó a Noé y su familia, un grupo chiquito. Antes del juicio, ¿qué hizo primero? Los rescató. Antes de destruir Sodoma y Gomorra, intentó rescatar a Lot y a su familia. No muchos quisieron. Salió él, las hijas y la esposa. Y salió Lot con su mini familia. Los yernos no quisieron salir. Ellos dijeron, no, déjenos acá, que esto por acá. No, preferimos seguir viviendo como vivimos. Y por eso salió con sus hijas y con su esposa. Pero ¿qué pasó? Dios le mandó a esos ángeles para rescatarlo antes del juicio. Quiere decir que en las dos escenas, y por eso Jesús las nombra, el Señor primero rescató a su pueblo, a los poquitos que había de su pueblo, y después sí vino el juicio. Y usted dice, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Todo, absolutamente todo. El Señor ha determinado para los cristianos lo mismo. La Biblia dice que el Señor, antes de que venga su juicio, sacará a su pueblo de la tierra para que no pase por ella. Ese acontecimiento se conoce con el nombre del rapto o arrebatamiento de la iglesia, que es cuando el Señor saca a su pueblo antes de que el juicio se ejecute. Ahora, ¿quiénes son esos pues ese es el reino espiritual que el Señor viene instaurando? ¿Quiénes son ese pueblo? La iglesia, pero cualquier iglesia no, la iglesia y no cada persona de las iglesias. Los que hayan creído genuinamente en Cristo como su sustituto, como su Salvador, como su Señor, esos son los que hacen parte. Y los que no, y los que dicen que sí, pero no son, los llamaremos cristinos. Bueno, para tener un nombre así, para comprender esto. Entonces, ¿quiénes rescatará el Señor antes de venir? A los cristianos genuinos. ¿Quiénes se quedarán para sufrir el juicio de Dios? Los cristinos. ¿Ok? Y este texto habla de eso y lo vamos a mirar en un momento. Por eso dice aquí el Señor, versículo número 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Dice, así como pasó con Noé, así como pasó en los tiempos de Lot, así voy a hacer yo en esos días. Ahora uno tiene que preguntarse, ¿estamos cerca en esos días? Vivimos tiempos que cada vez, según la Biblia también, son de más decadencia, y eso tiene que ser así, porque en la medida que aumente la decadencia, el Señor regresa más rápido. Y estamos en un mundo que rápidamente, lo vimos nomás en la inauguración de los Olímpicos, una burla a las cosas santas, de frente, con drag queens, con mucho homosexualismo, de frente. Ya ni siquiera es oculto, de frente. Eso no es arte, eso es burla, y una burla muy salvaje, muy fea, muy grotesca con las cosas que tienen que ver con símbolos literalmente del cristianismo. De frente, está bien, es normal, pero es triste porque solo demuestra el grado de perversión que el mundo tiene actualmente. Ahora, el texto nos narra, si nosotros recordamos la historia, que ¿cuál fue el juicio? En los tiempos de Noé fue un diluvio que cubrió toda la tierra, duró 13 meses, la tierra inundada, y todo ser viviente murió menos los que estaban en el arca. En los tiempos de Lot, Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos y destruyó las ciudades. ¡Wow! En los dos casos, el Señor mandó gente a rescatar a las familias.
Wow, primero a los suyos, antes para que no se para preservarlos de eso. En el caso de la iglesia, Dios primero manda la tribulación, el rapto, el arrebatamiento para sacar a los suyos y que se queden solo los que no están para recibir el juicio. Ahora, en las dos escenas que el Señor está nombrando hay advertencias. Noé en la Biblia se llama el pregonero de justicia. Significa que Noé, mientras hizo esa arca, 120 años anunció, oigan, sálvense, busquen a Dios, y no quisieron aceptar. 120 años se duró haciendo ese barco. Increíble, antes del diluvio. Y Lot dice en segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8, segunda de Pedro 2, 7 y 8, dice, y libró el justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo moraba entre ellos y afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos. Y dice que Lot estaba en contra de esa clase de cosas, que él también hacía eso, o sea que tienen un paralelo muy grande. Y aunque nosotros no sabemos el día ni la hora del arrebatamiento de la iglesia, va a ocurrir lo mismo, los juicios van a llegar. Los juicios van a llegar sobre la tierra y eso es lo que llamamos nosotros, aparece en Apocalipsis, la tribulación y la gran tribulación. Entonces el acontecimiento que nosotros como creyentes esperamos es el rapto de la iglesia. Pero los que se quedan, los no cristianos o los cristinos que se quedan, pasan por 7 años llamados tribulación, 3 años y medio, gran tribulación, otros 3 años y medio. ¡Wow! ¿Hay salvación en la tribulación? Sí. Pero es a un costo bastante alto. La verdad, salvarse en la tribulación es bien complicado, muy complejo. Porque realmente Satanás, el anticristo, aparece. Alguien tiene que explicar cómo es posible que millones de personas se desaparezcan en el mundo al mismo tiempo. ¿Cómo explicar eso? Usted va manejando un avión y de pronto, ¡pum!, usted desaparece del avión y se... O va manejando un carro y se estrella. Cualquier cosa de esas obviamente va a pasar así. Y claro, el caos en el mundo va a ser tenaz. Y la pregunta es, ¿y qué explicación va a salir a dar el mundo? Y hay unas que ya la gente se puede tragar enteras. Los extraterrestres, hubo una abducción, se tragó a todos, se los chupó a todos y los mandó a otra dimensión. Y se lo van a creer. Porque ya el mundo está preparado para aceptar cosas como esas. Para creer locuras como esas. Entonces estamos en un mundo que ya ha sido preparado para cualquier razón que se dé respecto a eso. Y todo eso para cumplir lo que dicen las Escrituras. Aunque en la tribulación, la Biblia dice, se van a salvar muchos, hay muchos otros que no. Y que por el contrario, se van a ir al otro extremo. Y ya estamos viendo eso, la polarización. O los que están con Dios o los que empiezan a estar contra Dios, pero cada día se nota más eso. Odio a Dios, no voy con Él. Esa clase de cosas. En aquel día, y ahora hay que entender bien cómo funciona la venida del Señor. La venida del Señor viene en 2 partes. La primera se llama el rapto de la iglesia. El Señor se lleva a los suyos y comienza el juicio, que básicamente son lo que llamamos las copas de la ira de Dios en el Apocalipsis durante 7 años. Al final de los 7 años, el Señor ahora sí regresa en vivo. Aquí está en el cielo, en la primera parte, en el rapto, nadie lo ve. Pero en la segunda ocurre lo que dice ahí, todo ojo le verá. Y en la segunda es visible y viene para instalar su reino. Un reino que comienza cuando Él llegue a la tierra y comience lo que sigue, que se llama el reino milenial. Ahí cumple las promesas de que va a instalar su reino y que va a ser el gobernante como estaba escrito. Pero con la Biblia dice que cuando el Señor regrese, cuando el Señor ya esté por regresar, en el día del juicio, sobre todo en la parte de la gran tribulación, van a ocurrir cosas muy interesantes. Miren estas, versículo 31 al 33. Dice esto. En aquel día, dice el texto, el que esté en la azotea y sus bienes, dice acá, y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida la salvará. Suena interesante. Cuando el Señor regrese ya en el juicio, cuando el juicio se esté dando, el corazón de las personas que se quedaron se va a revelar, porque eso es para los que se quedan. Y se va a revelar de una manera tremenda. Ahora imagínense, ¿qué están cayendo sobre la tierra? La tercera parte de los ríos se contamina, la tercera parte de los mares caen granizo gigante del tamaño de una piedra sobre la gente, hay plagas por todos los lados, el mundo está siendo destruido.
y miles, la tercera parte del mundo fallecerá, morirá por todas esas plagas que llegan. Y digamos que usted, entonces, ojo, el mensaje siguiente, los siguientes que voy a hablar, señores, para los que se quedan, porque usted se queda, ¿no? Pilas, acuérdese de esto. Póngale bien atención, no va y sea que usted diga, ay, no, ¿qué fue lo que dijo? No, sí, porque eso ni... Después dice, ay, no, ¿qué fue? Ya, ¿listo? Entonces grábese esta parte por si las moscas, uno nunca sabe, ¿no? Si llegara a pasar. Si usted se quedó y está sufriendo el juicio de Dios, porque es que el juicio de Dios cae sobre todos, los que estén intentando creer y los que no creen. Y los dos van a estar ahí. Porque habrá algunos, por ejemplo, yo siempre pienso en los cristinos. Los cristinos se han sentado a escuchar harta Biblia. Ellos van a saber que están en la tribulación. Aunque no, y van a decir, nos quedamos, y lo van a tener clarito. Ellos van a saber eso. Y si son serios, voy a intentar salvarme. Y van a intentar salvarse. ¿Ok? Ahora, si usted llegó a ser uno de esos, solo cosas que pueden pasar en la vida. La Biblia dice, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos. Uy. Aquí hay una advertencia contra los que prefieren las cosas de este mundo antes que el Señor. Cuando empiecen los juicios que el Señor manda, ¿ok? Hasta que llegue la profanación del anticristo en el templo, que es el último que llega y es cuando más actúa el Señor. Dice, con el juicio a punto de caer, no trate de salvar nada. ¿Para qué lo va a salvar? Eso es como la gente hoy que se pega de lo material. ¿Usted por qué quiere pegarse tanto de lo material y vive para las cosas materiales? El día que venga el rato, ¿usted le quiere dejar todo eso al anticristo? Porque básicamente se lo va a dejar el anticristo. Es el que lo va a disfrutar. O sea, y el anticristo, ay, qué casa tan bonita hizo el creyente ese. Pues sí, porque usted no va a disfrutar de nada de eso. Nada. Y si está en el tiempo de la tribulación y ya entendió que usted está recibiendo el juicio de Dios, ¿qué tiene que pensar usted? Es decir, y empieza usted, preciso llegó por ese lado una de las plagas o alguna cosa, dice, hágame el favor, no se devuelva nada material. Básicamente el Señor dice, corra por su vida. No vuelva atrás, muestre qué hay en su corazón. Si usted se devuelve, está demostrando que su corazón está fijo en las cosas de este mundo. Y para que sea eso más fuerte, le dice, acuérdese de la mujer de Lot. Eso lo dice en el texto. Dice, acuérdese qué le pasó a la mujer de Lot. Los ángeles de Sodoma que fueron a Sodoma por Lot, su esposa y sus dos hijas, les dijo, escapa por tu vida. Pero los ángeles le dijeron una advertencia, no mires atrás, ni pares en toda esta llanura. Escápate al monte, no sea que perezcas. Eso está en Génesis 19:17. ¿Pero qué hizo la mujer en Génesis 19:26? Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y el Señor le hace la advertencia. Y no sean como la mujer de Lot que dijo, no, pero se me está quedando las... Y pum, hasta ahí se quedó, ya, chao. Perdió. Así de seria es la advertencia. Y entonces dice algo que ya conocemos y que escuchamos mucho, porque todo el que pierda su vida la salvará. El texto al final dice, y todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. No intente salvar las cosas. No intente salvar las cosas. No tiene sentido en ese momento. Pero esta es la más chévere de todas. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y entonces aquí hay que entender qué significa tomado y dejado. Entonces algunos dicen, pero eso es para el rapto, para el momento en que viene el rapto y uno lo deja y el otro. En el rapto va a pasar así, pero esa no es la palabra que se usa cuando se habla del rapto, la palabra tomado. Aquí básicamente dice que cuando estén los juicios de Dios, hay personas, ojo, el que se devuelve por sus cositas perdió, ese será dejado, el otro será tomado. Habla de que se salva o que no se salva, está hablando en el sentido de que logra salvar su vida, porque es lo que acaba de decir un versículo antes. El que pierda su vida por causa de mí, la salvará, es lo que está diciendo el Señor. Y entonces está diciendo que será tomado. Dice, pero ¿cómo es posible que uno en una cama dos estarán, uno será tomado, uno dejado? Pues el que arranque, salga corriendo, ese va a estar. Ahora, ¿cómo es eso que ocurre? Recuerden que este es un evento universal. Puede ser que una persona
porque eso ocurre en un solo momento, esté en un lado del mundo durmiendo y en la otra esté moliendo. En el otro lado del mundo, cualquier lugar, unos por aquí, otros por allá. Y el Señor dice, y lo increíble será, uno de esos perecerá y el otro vivirá. Eso es lo que está, así de terrible es ese pedacito del asunto. 2 estarán en el campo, algunos arando, trabajando, y efectivamente así ocurrirá. Y en aquella noche, 2 en una cama, en una parte del mundo donde obviamente están de noche y en el otro están en otro lugar y uno será tomado y el otro dejado. Uy, y eso va a pasar en todos los lugares del mundo. Y obviamente muchos lo fácil sería decir eso es el día del arrebatamiento, pero el contexto y lo vemos y la comparación que hay, y Mateo que tiene la otra explicación nos dice que estamos hablando es del juicio, de la ejecución del juicio de Dios y por eso ese tomado no se refiere a raptado porque la palabra raptado es otra palabra totalmente diferente a la que se usa ahí. Ok, el que se queda obviamente, el que es el que ha logrado dejarse dirigir por Dios aún en el tiempo de la tribulación y salvarse. Y entonces respondieron, en este caso los discípulos le preguntaron al Señor, y esa es una muy buena pregunta, ¿dónde? ¿Dónde, Señor? Y Él les contestó, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Uy, nos quedó re claro. Súper claro, donde estuviera el cuerpo estarán las águilas. Bueno, si uno tiene que entender qué quiso decir, porque ellos sí lo lograron entender. Pareciera raro, pero no. Probablemente era un proverbio judío. Las águilas, la verdad, se traduce buitres. En muchas versiones bíblicas usted va a encontrar donde vean los buitres. Usted va por esa 80 y usted ve un poco de chulos dando vueltas. ¿Por qué usted sabe, usted qué deduce inmediatamente? Que hay un muerto, un animal muerto por ahí en alguna parte. Y el Señor está diciendo acá, usando ese dicho, que dice, cuando usted vea que el mundo está lleno de todas estas cosas que el Señor ha hecho, los tiempos de Lot, los tiempos de Noé, todas esas características, todas esas cosas, cuando usted vea que el rechazo de su pueblo de Israel por Jesús es cada vez más alto, cuando usted vea todo eso, es como si las aves, los buitres, las chulos para nosotros estuvieran dando vueltas y ahí, en ese momento es que va a ocurrir. Y en ese lugar es que va a ocurrir, donde veamos más esa parte, ahí es donde va a darse ese acontecimiento. ¡Wow! Interesante, muy interesante el texto. Entonces a eso nos genera en nosotros una pregunta. ¿Qué vamos a hacer mientras tanto? Mientras tanto que el Señor llega. Porque ya está claro, según lo que nos dice la palabra de Dios, que estamos esperando que el Señor venga por nosotros y nos salve de toda la tribulación. Eso es lo que creemos muchos de los creyentes. Pero ¿qué hago mientras tanto? Entonces Pedro nos da la respuesta. Mientras el Señor regresa, hay algo que toca estar haciendo. Jesús ya hizo todo lo que tenía que hacer. Las señales ya están todas dándose. Pero mientras pasa el acontecimiento en el cual nos toca, como dice Santiago, paciencia, hasta la venida del Señor, Pedro dice, hagan lo siguiente. Está en 2 de Pedro 3:11. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Como todo esto se va a acabar, muchachos, como todas estas cosas se van a terminar, porque el Señor así lo profetiza, Pedro dice, hágame el favor, mientras nos encontramos o llega lo que toque llegar con el Señor, vivamos en una vida santa y piadosa. Que tengamos una manera de vivir santa y piadosa, una manera de vivir donde glorifiquemos y exaltemos al Señor antes de que Él regrese por nosotros. Esa es la advertencia que Él está haciendo en este texto. Ahora, vayamos a lo grave del asunto, porque lo grave es la aplicación que puede tener este texto en nosotros, y eso es algo complejo. Ya vimos que las características son similares. Un mundo donde todo el mundo está haciendo lo que quiere hacer. Un mundo que cada día se aleja más de Dios. Una perversión sexual como que cada vez aumenta más. Normal en este mundo. Gentes que cada vez quieren escuchar menos al Señor.
La palabra de Dios, igual que en los tiempos de Noé, igual que en los tiempos de Lot habló y les dijo, ustedes andan mal. Igual hoy la iglesia habla y dice, están mal. O sea, hay pregoneros de justicia, la iglesia es pregonera de justicia. Estamos en cosas similares y muy parecidas a eso. ¿El colmo del mal sigue subiendo? Sí. ¿Los pensamientos del hombre cada día son más hacia el mal? Sí, vamos hacia allá. Eso quiere decir que en algún momento muy pronto es posible que el evento ocurra. El evento en el cual el Señor dijo, ¿se imagina? Viene el día del rapto y ustedes se queden aquí solos. Uy, no, tenaz. No, tranquilo, no. ¿Qué tal yo me quedé solo más bien? Eso. Complicado. Eso sería muy complicado. Muy complicado. Pero nosotros ya sabemos lo que viene. Ahora, la advertencia de Jesús es, mientras llega ese momento, quiero que tengan una clase de vida como la que yo quiero y deseado siempre. Una santa, piadosa manera de vivir. Quiero que vivan anhelando que regrese Cristo por las razones correctas. Por eso cuando Jesús enseñó a orar, ¿qué dijo? En la oración dijo, repitan, que venga tu reino. Queremos que tú, y eso debe ser una cosa que a usted le mueva al piso. Señor, yo quiero que tú vengas rápido. Pero no porque usted está todo estresado y desesperado. Es que si muchos estresados, ay, venga rápido por mí, ya, recógeme. No en ese caso, no, así no. Sino porque usted diga, Señor, es que quiero ver tu reino, quiero que tú glorifiques, que tú hagas juicio, que tú acabes con, así como dice, no queremos ver que los malos terminen ya, que la maldad se acabe, que todo, listo, queremos ver tu justicia, tu mano preciosa, maravillosa, esa clase de cosas. Y estamos específicamente en eso. Y el anhelo, yo les pregunto, ¿ese es el anhelo de su corazón? Pero tal vez la pregunta más delicada de todo este texto es, ¿usted ya está en el Señor? ¿Está seguro que usted ya está en el grupo? ¿Usted ya hace parte del reino espiritual? ¿Lo tiene claro? Casi que estoy por preguntarle, si usted se muere hoy, ¿para dónde se va? Casi estoy por preguntarle eso. Porque como lo vemos en este texto, es un asunto muy complejo. Y como lo muestra la palabra de Dios, hay algunos o muchos que se quedarán creyendo que son creyentes. Y eso sí es muy delicado. Lo único que garantiza que realmente uno esté en el Señor es que, obviamente, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, pero eso se demuestra con lo que pensamos, con lo que hablamos y con lo que hacemos. Por eso evalúe esa parte. ¿O es que quiere ir a la tribulación? Ya tiene la información para ir, pero no aguanta. Sí, o sea, no aguanta que usted dice, no, pero ya sé cómo pasarla. No. Y no haga como mucha gente. Voy a esperar la última oportunidad, la última. Porque quién sabe si la tenga cuando llegue allá. Entonces, que el Señor nos ayude, que nos ayude a procesar eso, a entender claramente. Hay un compromiso serio con Dios mientras Él regresa. Cuando Jesús dijo esto a sus discípulos, pues ellos quedaron bastante inquietos también. Ellos todo el tiempo seguían preguntando. Es más, cuando Jesús resucitó, le preguntaron otra vez, ¿cuándo será el tiempo de tu venida? Apenas antes de subir, antes de ascender al cielo, los mismos discípulos le preguntaron, y Jesús, y antes de que se vaya usted, ¿y cuándo será el tiempo de tu venida? Y él dijo, no sé, ni yo lo sé, solo mi Padre que está en los cielos. O sea, y los dejo ahí. Ya. Conclusión, señores. Vivamos una vida, como dice el texto, una santa y piadosa vida, mientras el Señor regresa por nosotros. Porque es seguro, absolutamente seguro que va a volver conforme lo enseñan las Escrituras. Que el Señor nos ayude, hermanos, a recordar esa verdad y poderla enseñar a otros. Pongámonos de pie, por favor. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Estamos agradecidos, Señor, tremendamente contigo por la salvación que nos das en Cristo Jesús. Estamos agradecidos, Señor, porque solo tú y nadie más que tú, Señor, es quien tiene palabras de vida eterna. Solo tú nos guías y nos acobijas y nos acompañas. Solo tú haces y obras, Dios del cielo. Por eso hoy, Señor, glorificamos tu nombre. Señor, ayúdanos a anhelar el cielo. Es algo que
Tu palabra nos enseña que es de vital importancia a tener un deseo grande, fuerte, ferviente por estar allí contigo, Señor. Ayúdanos a hacerlo por las razones correctas. Hoy oramos una vez más como tú enseñaste, que venga tu reino, que se instaure y que se cumpla, Señor, todo aquello que tu palabra ha señalado, Padre precioso. Ayúdanos como creyentes a que la meta de nuestra vida no sea acumular cosas, porque como ya lo dijimos, no quedan, no estarán, no son importantes, pierden todo valor ante tu regreso. Sino la meta de la vida sea darte la gloria y la honra que tú mereces, vivir para agradarte como tú nos enseñas. Por eso hoy dejamos en tus manos lo que hemos hablado y pedimos nos sigas dirigiendo, Padre precioso, en Cristo Jesús. Amén y amén.